bienvenidas a esta cámara básica de Renate Dattrevis. Esta cámara básica de la Academia Lunicial Superior Laxi de Mochruche, Recuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria de Latinoamérica, Planeta, Paz y Felicidad. Vamos a comenzar esta cámara con una meditación de desarrollo de los centros magnéticos, los chakras, que vimos en el tema 5. Hoy vamos a ver el tema 6, la máquina humana. Nos ubicamos, mantra Hamsa, cerramos los ojos. Relajamos la mente. Gate, gate, para sangate, bodhi swaha. Gate, gate, para sangate, bodhi swaha. Relajamos las emociones. Om mani padme hum, om mani padme hum. Om mani padme hum, mani padme hum, om mani padme hum. Nos recordamos de nuestro real ser interno, Devi Kundalini. Conciliamos sueño, nos recordamos de la energía crística universal, las energías del divino Daimon. Conciliamos sueño, sin dormirnos, entrando en la suave vigilia. Y vamos a desarrollar la polividencia, mantra, y llevando la concentración a la coronilla, glándula pineal. A la glándula pituitaria entrecejo. Vamos a desarrollar la clarividencia, mantra chis. Mientras vemos, aquí puede ser la ciudad, el parque, un lugar de tu ciudad. Lo vemos como en televisión interna. Chis, chis. Pasamos al corazón, intuición, mantra Om. 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 Telepatía, plexo solar, mantra Unru. Estómago, Unru. 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 Viajes astrales, próstata, útero, mantra M. Dominio del fuego, ignio y la tierra, mantra éter.
vamos a concentrarnos en el desarrollo de los chakras pulmonares para el recuerdo de las vidas pasadas y de esta existencia volvernos conscientes de toda esta vida. Mantra chakra. A nuestro real ser de Kundalini nos active estos centros magnéticos, estos chakras, para abrirnos y la conciencia de la humanidad. Abrimos los ojos. Estamos pues aquí en estos instantes en esta academia de Renate de Trevi, una academia matriz de ciudad, de provincia, y esta emerge de la sede internacional de la Academia Universidad Superior Samuel Ambeor de Ciencia, Arte y Filosofía Mística de Santa Marta, Cuenca, Ecuador, Planeta. Vamos a proseguir con este tema tan especial como es la máquina humana, un tema una lección que, si lo comprendemos, desde hoy nos va a transformar y nos está transformando la vida para siempre. ¿Por qué? Porque vais a aprender a desprogramarte de lo que quieras, a autoprogramarte positivamente para salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva, etc. Y vais a aprender a programar cerebros de personas, vais a aprender a programar centros de las demás personas. Acordaos antes de entrar en el tema, estimados y estimadas, que acción positiva, producto de la virtud de la conciencia, Dharma premio, cosecharlo en esta o en vidas futuras. Acción negativa, producto del ego, karma, castigo, a cosecharlo más adelante nomás o en una siguiente vida. Por eso todo lo que hagamos, hagámoslo con conciencia y en bien de nuestra hermana gemela, la conciencia de la humanidad. Quien practica este tema, luz, la máquina humana, pues vais a tener de la noche a la mañana una vida extraordinaria. Triunfos en lo material, en lo espiritual, en el amor, en la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Sinceramente. Bien, vamos primeramente a ver cómo son y qué son estos centros que nos enseña el venerable maestro Samael Ambeor. Esto tiene que ver ya con parapsicología, con psicología trascendental, con comenzar a estudiar nuestros 3 cerebros y nuestros 5 centros energéticos y 2 más superiores. Veis allí el maestro Samael Ambeor cita a Sigmund Freud, un gran maestro espiritual de las logias blancas, psicólogo y parapsicólogo, y de ello pues se comienza ya a estudiar a nivel de ciencia oficial lo que es la psicología y la parapsicología, el PNL y todos aquellos detalles que se desdoblan de lo que nos enseña Sigmund Freud y que siempre ha sido estudiado lógicamente en las órdenes esotéricas. Jesús el Cristo sabía de esta sabiduría y lo enseñaba
Mateus, Blavatsky, Gurdjieff, Paracelso, etcétera, 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 lógicamente. Entonces, claro que en el caso de Sigmund Freud ya lo saca a nivel pues de atención a las demás personas con una ayuda, que esto debe ser un autotrabajo interno, pero hay personas pues que ya necesitan una ayuda lógicamente y reciben pues asistencia de psicología, parapsicología, para trascender ciertos traumas que están anclados a dolores, amarguras y cosas que no les dejan ser normales y prosperar en lo físico, espiritual, amor. Entonces Sigmund Freud pues ya lo saca oficialmente como una profesión también, lógicamente. Bueno, el gran parapsicólogo humanista, el doctor Samuel Ambrose Resurrecto, nos enseña en los libros de Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, la didáctica del autoconocimiento, la revolución de la dialéctica, esto tan trascendental que estamos viendo aquí, que lo estamos compartiendo. Hay las conferencias también como eliminar el ego, transformación de impresiones, entre otras. Cómo sacrificar el dolor, cómo disolver problemas del maestro Samuel Ambrose. Bien, completamos lo que son estos centros magnéticos, cilindros energéticos, como es el centro intelectual. Nosotros, aparte de esto, tenemos cuerpos energéticos, solares o lunares. Tenemos el cuerpo físico, que lo vemos, hay un segundo cuerpo vital, astral, mental, causal. Allí pueden ser hasta allí solares o lunares. Solares, si estáis practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir, sacrificio. Lunares, pues si no te has creado esos cuerpos ni en esta ni en esta casa, por medio de la alquimia. Hay el cuerpo público y álmico, que ya son superiores, espirituales. Entonces, a más de aquellos cuerpos, nosotros tenemos 7 sentidos ocultos, como decimos, para activarlos. Si los 5 que tenemos nos sirven, imagínate tener 12 sentidos ocultos, impresionante, lógico. Ahora vamos a dirigirnos a lo que es este cuerpo físico y cómo está constituido en cuanto a estos cilindros energéticos, como es el centro intelectual ubicado en lo que es la cabeza. Este centro tiene sus velocidades y es el más lento de todos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, una persona se cae, rápido, el instinto pone la mano y después piensa, no era de caminar por acá o no era de hacer aquello. O sea, es más rápido, el centro instintivo, intelectual es más lento. Pero si uno aprende a dominar y a manejar su centro intelectual, qué impresionante. Por allí se da en la famosa confusión de las lenguas, la torre de Babel, del famoso Nimrod. Esa confusión de las lenguas se relaciona también en la sabiduría universal con que una persona emocional no comprende a una persona intelectual. Una persona intelectual no va a comprender a una persona instintiva, o sea, están bloqueados totalmente y no se van a comprender. Imagínate, entonces hay la persona intelectual, motriz, instintiva, emocional, sexual. Y para poder dialogar con las personas, ¿qué tenemos que hacer, estimados y estimadas? Pues saber manejar estos centros energéticos dentro de nosotros y fuera también. Saber desprogramarnos de tantas falsedades y saber autoprogramar estos centros. Esto se sella con programas especiales, conscientivos lógicamente, y primero tenemos que resellarnos lo que está allí pues programado, que no sirve, esos órdenes viejos, caducos. El centro intelectual, pues, si todos los días lo utilizas, todo el día estás en internet, todo el día estás estudiando la Biblia, por ejemplo, que es un libro muy sagrado, se te va a atrofiar el centro intelectual. ¿Por qué? Porque te está derrochando, desgastando demasiada energía del centro intelectual. Entonces imagínate, algunos estudiantes queriendo hacerlo mejor, se pasan estudiando hasta las 2, 3 de la mañana. Y luego descansan y a las 7 de la mañana van a dar el examen. ¿Cómo vas a dar ese examen? Tu centro intelectual está atrofiado. Encima puedes insomnio, mala noche, terrible. Entonces se va de estrés a ese examen. ¿Y por qué?
desarrolla demasiado el centro intelectual. Diferente es, ¿no es cierto?, que estudias hasta temprana hora, 10 de la noche. Pero mientras estudias una hora, cambias, por ejemplo, haces un poco de respiración, haces un poco de ejercicios, un poco de tai chi sei, yoga gnóstico. ¿Te das cuenta? Haces un poco de yoga que nos enseña también el maestro gnóstico Sivananda. Entonces ahí cambias al centro que es motor y descansa tu centro intelectual. No se funde. Entonces, ahorras energía. Después estudias otra hora y luego cambia el centro emocional. Qué rico, mira allí, mira los paisajes, la bella naturaleza, mientras descansa el centro intelectual y se activa el centro emocional. Y luego sigues estudiando otra hora. Ahora, lo que has leído está en tu mente sensual, en la mente sensual. Hay tres tipos de mente. La mente sensual, que se relaciona con la memoria y con lo que tenemos acá para la vida, el alimento, el trabajo. Una mente superficial, sensual, que viene pues de los sentidos, captas impresiones del diario vivir, entra por los sentidos, los 5 sentidos, y de allí se forman conceptos, ideas, y también egos, yo psicológicos, si no se transforman en impresiones, en fin. Entonces, en la mente sensual y en la memoria está acumulado todo ese andamiaje de libros. Pero eso no es ser inteligente, ser intelectual, tener toda una biblioteca dentro. Ser inteligente es muy diferente. Por ejemplo, una persona puede ser un abanderado o abanderada de un colegio, ser el mejor estudiante. Pero si tú tomas, fumas, te borracha, grita, insulta, ¿dónde está la inteligencia? Es intelectual, tiene una extraordinaria memoria, pero otra cosa es ser inteligente. ¿Te das cuenta? Entonces mejor combinar un excelente centro intelectual con excelente inteligencia, lógicamente. Ahora, todos estos libros tienes que rendir un examen, por ejemplo, listo, ya has estudiado, ya has reflexionado, ya has ido a clase. Ahora siéntate en la meditación de aprendizaje para pasar la información de la memoria a la mente sensual, a la mente intermedia, a la mente interior, al centro intelectual superior, centro intelectual emocional superior, y luego filtrarla a ti en consciente, en chispa divina, para que esta información no te olvides jamás, ni en esta vida, ni en futuras existencias. Entonces meditas una hora, con los ojos cerrados allí, sobre lo que habéis estudiado, ya tienes la información que te va filtrando a la conciencia y no te olvides jamás. Te levantas en su tiempo momento a dar vacilar el examen y eso te sale, te fluye como un océano impresionante, te das cuenta, como una catarata allí, sale, fluye toda la información. Allí te has vuelto inteligente y no solo intelectual, porque has pasado la información reflexionada en meditación. Puedes meditar una hora en la noche, otra hora en la madrugada, otra hora en el día que tengas tiempo, sobre lo que quieras filtrar a tu conciencia, a ti mismo. Puedes estudiar la Biblia, Mahabharata, Corán, puedes estudiar de todas las obras del venerable maestro Saman Ambeor, podemos estudiar todo aquello, pero si no hacemos meditación de aprendizaje sobre cada una de las obras del maestro, o de la Biblia, Corán, Popol Vuh, etc., entonces simplemente somos intelectuales, no somos inteligentes y no hemos comprendido de Biblia. Así estemos toda la vida hablando de Biblia, o así des clases de Biblia. Diferente es que este estudio en meditación allí se lo pase a la conciencia. Ahí sí, eres un iluminado, una iluminada, estimado, estimada. Muy bien. La mente intermedia, pues, es un poco que comprueba un poco de ciencia, también se cree en el cielo, en el infierno, pero está ahí que se comprueba y no se comprueba. Es una mente más profunda, pero también superficial, porque la mayoría cree en el infierno y en el cielo, pero no se ha puesto a conversar con los dioses diosas ni con los demonios. Pues el rey Salomón conversaba con los ángeles, los dioses diosas, y se entrevistaba con los demonios, y extraía la sabiduría de los cielos, los mundos y los infiernos. Impresionante los misterios del divino Salomón. La mente interior es una mente de sabiduría universal que se relaciona ya con el desarrollo de un centro intelectual superior y tenemos el centro intelectual inferior, que hay que equilibrarlo, es el secreto.
Entonces, el centro intelectual superior se va desarrollando con la meditación de aprendizaje, con la meditación de Shamadhi, la meditación de eliminación de los yoes psicológicos, otro tipo de meditación que es la meditación de muerte budista, la meditación de virtualización. Entonces esto desarrolla una mente iluminada y trayendo todos esos libros de los sabios hacia la meditación de aprendizaje. Entonces allí desarrollas una mente interior de sabio con un centro intelectual superior. Pasemos al centro motriz, que lo tenemos acá pues en esta parte superior de la columna espinal. Allí está el centro motriz. Entonces ese reporte extraordinario, claro, ahí tenemos la gimnasia del sol, tenemos Bodhidharma, guardias protector, los ejercicios de Bodhidharma. Puedes ir a jugar fútbol, puede ser vóley, natación, etc. Entonces estás llenando de energía el centro motriz. Puede ser pesas en equilibrio, gimnasio, lógicamente está llenando de energía el centro motriz. Pero si juegas 3, 4, 5 partidos de fútbol o vóley mismo, si mimas un poco de pesas, estás destruyendo tu centro motor y eso te va a traer lógicamente consecuencias a la vejez. Muchos deportistas pues que destruyen totalmente su centro motriz, acaban sus valores vitales, después pues tienen algunas situaciones de salud muy graves, siempre hay excepciones, ¿sabes? Pero tienes que saber equilibrar las energías del centro motriz, tenemos que saber equilibrar. Entonces está bien, anda afuera 1 hora, máximo 2 diarias, y luego descansa el centro motriz. En cuanto al trabajo, combina trabajo con descanso. O sea, si vas y te trabajas 15, 16 horas, estás destruyendo tu centro motor. Si trabajas en un trabajo fuerte, construcción, siembra, etc., destruyes tu centro motor. Entonces trabaja lo equilibrado, basta cada día sopar y programate que te llegue prosperidad noche y día, pero tú únicamente trabajas 6 u 8 horas. Y en medio del trabajo combina descanso con trabajo, lógicamente que no destruyas tu centro motor. Pero el falso sistema de codicia te va a programar a que destruyas el cuerpo físico, claro. Bueno, todo en equilibrio. Pasamos a lo que es el centro emocional, plexo solar, que se relaciona con el sistema nervioso. También, entonces, también está la alegre, pero si todo el día estás a la carcajada, entonces derrochas, fornicas energía por las emociones. Pero si todo el día estás triste, amargado, igual estás fornicando energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un equilibrio en este centro emocional. Y hay que desarrollar ya otro centro, que es el centro emocional superior, mediante la meditación, los mantras, la eliminación del ego, la meditación de muerte budista, mediante extasiarse en la madre naturaleza, lógicamente desarrollas un centro emocional superior y el centro intelectual superior también con una mente inspirada, viviendo la vida de instante a instante y tomando la vida como un gimnasio psicológico para avanzar y tomando las peores circunstancias de la vida como las mejores para tu entrenamiento psicológico y tu avance físico, cognitivo y espiritual. Bien, el centro emocional superior, lógicamente, lo dominas con oración, con mística, con meditación, y vas entrando en un autodominio interior. O sea, mira, si alguien con su ira, con su orgullo exterior te está causando daño físicamente, verbalmente, el problema no es eso es un evento, eso es una tentación externa. La situación es qué haces y cómo reaccionas dentro de ti mismo. A ver si sucumbe la persona ante la tentación de su ira, de su orgullo, o se vence primeramente a uno mismo, solo venciendo se vencerá para poder vencer cualquier tentación externa. Si la persona no se vence a su ego, va a ser el primero que va a caer ante la víctima de su propia ira y va a querer ya irse a pelear de manos. ¡Qué debilidad tan terrible! Entonces, lógicamente, si un demonio de ira, de orgullo, viene a destruir tu cuerpo físico, ahí está todo el repertorio de los ejercicios de Bodhidharma y tienes que defender la vida de tu cuerpo físico, manso, pero no mensos, nos enseña la sabiduría universal. Entonces, ¿qué
mandamientos: no matar, no gritar, no insultar, ni pegar, ni herir. En este caso, ¿no es cierto?, tienes que defender la vida de tu cuerpo y la vida de tus seres queridos. Entonces tienes que saber manejar la virtud. Pero si la persona, ante cualquier lengua que le está tentando, ya quiere arremangarse primero, ya quiere ir a pelear y va mismo, has caído, pues, víctima de la propia ira y el orgullo que te ha creado dentro. Es un títere de su propio ego, títere, la marioneta. ¿Okay? Entonces dominamos la parte emocional y nos vencemos primeramente al ego que hemos creado, para luego a su vez eliminarlo con la meditación de muerte budista y impresionante. No sucumbes ante ninguna tentación, ni interna ni externa. Lógico. Pasamos a lo que es el centro instintivo, en el coxis. Allí está un lugar energético impresionante que se relaciona también con la energía del Kundalini, la Virgen, nuestra Virgen interior. Y está también el centro instintivo. Entonces el centro instintivo, lógicamente que hay que dominarlo equilibrado, y es uno también de los más veloces. El centro instintivo hay que desarrollarlo por una conservación de la vida, para que saques ese instinto, esa fuerza, te hagas su casa, vivas súper bien, lógicamente, extraordinariamente bien, para que cuides el cuerpo físico toda la vida, con lo mejor que tenga la ciencia oficial y la ciencia de la sabiduría espiritual, que te vistas extraordinariamente un instinto de conservación a la vida, un instinto a proteger conscientemente a tus seres queridos, pero no porque le están tal vez ya de un insulto y ya quieres igual ir a caerte allí como bestialoide. No, simplemente comprende que tu ser querido tiene todos los defectos que la gente le dice, y si no ha cometido esos errores en esta vida, los tiene de otra vida, y es un espejo psicológico que dentro de uno también tiene sus defectos. Entonces, ¿por qué te vas a molestar si alguien insulta, le dice cosas? Pero diferentes ya cuestiones de manos, como vimos. Entonces allí tienes que proteger, lógicamente, la vida en aquel ser querido y tu vida también. Hay que desarrollar un instinto a la conservación de la vida, lógico, un instinto a vivir sanos, fuertes, por siempre. Y tener un equilibrio de desarrollo de este centro instintivo. Mira, hemos comido y el centro instintivo está extrayendo vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, y lo que no sirve pues lo desecha. Está trabajando el centro instintivo, impresionante. Centro sexual, uno de los más poderosos y uno, lógicamente, de los menos entendidos por la mayoría. El centro sexual que a su vez se relaciona con un cerebro, hay que estudiarlo científicamente. Todas las personas, o la mayoría, quieren tener sexo y disfrutar de aquello, pero no saben cómo. Entonces vienen consecuencias. Vienen hijos, hijas no deseados, entonces comienzan los preservativos, que las pastillas anticonceptivos y todas esas cuestiones que alteran una naturalidad de la persona y trae consecuencias terribles, tanto para el varón como la mujer. El mundo común y corriente te enseña la famosa educación sexual, tal vez a los adolescentes, cómo ponerse un condón. Te trauman desde la parte de ciertas falsas ideas que lamentablemente han entrado a las religiones, que es pecado tener sexo. Entonces algunos se quieren dedicar al falso celibato y se dedican al mismo y van atrofiando sus órganos sexuales, no los utilizan, porque no saben cómo se lo utiliza para un bien espiritual. Para ir al reino de los cielos, y quieres ascender a lo más exaltado de la sabiduría espiritual como la cristificación, pues hay que practicar lo que practicó Jesucristo con sus mujeres, tanto en Egipto como en tierras de Jerusalén. Y que de soltero, imagínate, practicó la magia sexual con la práctica de la meditación de muerte budista, virtualización y el sacrificio por la conciencia de la humanidad. Los tres factores de la revolución de la conciencia. El maestro no era ningún falso célibe.
Beg Magdala. Pero claro, los solteros y solteras de la senda espiritual rectos, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios y estos 7 principios, los 3 factores y sus 4 bases, la fe por el sacrificio, despertar una personalidad sin la naturaleza, iniciación, entonces entran ya al tantrismo sexual, el tantra, sexo, yoga, para crearse los cuerpos existenciales superiores del ser y volverse espíritus eternos y hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, en nombre de Dios manifestado y en nombre de Dios inmanifestado. ¿Y cómo se forman aquellos del poder sexual? ¿Cómo se hizo el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, Zeus, Júpiter, Atenea, Afrodita, Hera, Odín, Wotan, Thor, Jehová, Sanakumará, Samael Ampeor, Láximo Jesucristo, etcétera, del poder de la magia sexual en pareja o con sus parejas? Entonces tenemos lógicamente que entender y comprender científicamente, artísticamente, filosóficamente y místicamente lo que es nuestro centro sexual. El famoso misterio de la manzanita. ¿Les cuenta? Una virgen, para volverse virgen, tiene que tomar pareja, pues, y practicar los misterios del amor, cumpliendo el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice: no fornicarás jamás en la vida tu alma semen. Mejor los transmutarás por siempre, ser espíritus eternos, creando cuerpos espirituales. Allí se soluciona la máxima del Levítico 15. ¿Qué tienes en tus órganos sexuales? Tu varón, tu mujer, que es el semen, que es tus espermatozoides, que es tu óvulo. ¿De qué se fabrica aquello? Imagínate. Entonces, de lo mejor que uno come, de lo mejor que uno piensa, siente, se fabrica en las gónadas sexuales, tanto del varón como de la mujer, los espermatozoides, el óvulo. ¿Pero qué tiene pues un esperma y un óvulo? Vitaminas, minerales, aminoácidos. Es tu jalea, después de lo mejor que lo fabricas allí. Tiene átomos protónicos, neutrónicos, electrónicos, o átomos del Padre, Hijo, Espíritu Santo, átomos del Divino Daimón, átomos del Cristo cósmico, átomos de Dios manifestado y Dios inmanifestado. La energía se condensa. Imagínate un esperma, no lo puedes ver aquí a simple vista, allí al ojo. Se necesita lógicamente un microscopio y ahí están, son reales. Y ahí está condensado y diseñado toda una constitución genética, tanto en el óvulo como en el esperma. Los 48 cromosomas, no 46, son 48, como nos enseña el maestro Samuel Ampeor. 2 más que se relacionan con la cuarta dimensión, cuerpo vital. Pero aquí ya está todo tu diseño genético, imagínate. Y todo un diseño genético de toda tu generación ancestral. Qué impresionante. Entonces, desde siempre, el Creador te dijo: mira, en un chip tan pequeñito ya puedes tener tantísima información. Ahora recién, pues, gracias al maestro Samuel Ampeor, que está en contacto con los hermanos superiores del espacio de este y otros universos, que nos permiten tener esta tecnología del Internet y llegar mundialmente a todos lados, no estamos. Y luego vendrá el Akash, conectarse a las memorias de la naturaleza, ya no vía satélite únicamente, sino a los registros de la naturaleza, registros akáshicos, y verlo por estos medios de comunicación, todo lo que ha pasado pues hace millones de años atrás en este planeta, estudiar la raza protoplasmática, hiperbórea, lemúrica, la raza atlante, esta raza aria, por medio de esta tecnología que nos va a entregar el maestro Samuel Ampeor como sea resurrecto, y va a entregárselo pues a los científicos en este planeta. Qué impresionante. ¿Veis? Pero esto ya estaba desde mucho tiempo atrás diseñado en un espermatozoide. ¿Cuánto mide un espermatozoide? Pero ahí está absolutamente todo tu diseño genético. Y en el óvulo igual. ¿Veis? Impresionante. ¿Y eso quién lo hizo? La energía universal. Los miembros de la creación en nombre de Dios manifestado y Dios inmanifestado. Y allí están tus órganos sexuales. Entonces hay que analizar qué tienes. Es como que te estamos diciendo: mira, oye, tienes una fortuna,
Tienes oro, tienes diamante allí guardado en tu casa y tú no sabías para qué utilizar y has hecho un martillo con el lingote de oro y estás clavando allí la mesa esa que está allí. Haciendo. No sabes para qué sirve, pero si te concientizas del valor del diamante y del oro, imagínate, tendrías un sillón tal vez para un rey o una reina, vivirías en una mansión extraordinaria, etc. Ahora tienes oro en tus órganos sexuales, en tus espermatozoides, tienes muchos minerales allí, como estaño, plomo, plata, cobre, hierro, ¿te das cuenta? Y eso tienes en tus órganos sexuales. Tienes sol. No, que no, no, sí, tienes sol allí. Mire, el sol impregna los granos. Ahí se concentra la energía solar. Cuando come, sustancias solares se desprenden y de hecho va emergiendo también más vitaminas, minerales y todo aquello. Y lo mejor de esa energía solar pasa a ser tus espermatozoides. Científicamente está comprobado que en el esperma en su cabeza tiene oro. O sea, tienes oro ahora en tus órganos sexuales. Oye, está muy impresionante esto. ¿Se cuenta? Y la mujer también en su óvulo, sus óvulos. Ahora vamos al semen, que es el semen. Los espermatozoides, pues, fabrica en los testículos y la mujer en las trompas de falopio y se va relacionando luego con lo que es el útero. Ahora, esos espermatozoides suben hacia la próstata, pero allí ya está formado las aguas de vida que habla pues Jesucristo. El semen. Y la mujer también forma sus aguas de vida, su semen. El varón en la próstata y otras glándulas más, y la mujer en las glándulas de Skene y glándulas de Bartolini, que está a unos 5 o 7 centímetros de la entrada vaginal. Allí están las glándulas de Skene y Bartolini, y allí se fabrica la mujer su semen, vitaminas, minerales, fuerzas del Padre, Hijo, Espíritu Santo, energía protónica, neutrónica, electrónica, un elixir, un poder impresionante. Vuestra jalea real. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno ya entiende lo que tienen los órganos sexuales, se ocupa en cuidar lo que tiene. Pues, lógicamente, el que no sabe, lo derrocha. Como nos enseña el maestro Samuel Abreu, una persona, si supiera lo que tiene y lo que va a perder, en vez de irse riendo al prostíbulo, se iría llorando. Va a perder lo mejor que tiene, su poder, su fuerza, su energía. Allí está claro en Levítico 15 que la persona que extrae el semen del cuerpo, tanto el varón como la mujer, el varón pues cuando cae en una fornicación, el semen en los espermatozoides los expulsa por la uretra, igual que la mujer. La mujer tiene su conducto vaginal que se relaciona ya más profundamente con el útero, por donde tiene el acto amatorio sexual, y también tiene su conducto por donde orina, su uretra. Entonces cuando la mujer cae en fornicación, cae en perder su semen, cae en ese vicio horripilante como el varón, entonces cae en la eyaculación del semen por la uretra, un líquido transparente, nos enseña la sabiduría universal, que es el semen de la mujer, que diferente a la lubricación, que aquella lubricación es natural en la parte vaginal. Cuando el varón o la mujer cae en fornicación, ¿y qué es fornicar? Eyacular, expulsar, sacar del cuerpo la energía sexual, el semen, el esperma. En el caso de la mujer, su líbido sexual, su semen. Entonces, cuando expulsan de los órganos sexuales, mediante una relación sexual con la pareja o con la propia esposa o con otras damas, mujeres, etc., cuando la persona se masturba o tiene una polución nocturna, un sueño húmedo y eyacula, saca de sus órganos sexuales, el semen cayó en lo que nos enseña Levítico 15, la peor injusticia. Esta energía fornicada crea larvas, incubos y sucubos.
invisibles, que luego van succionando, pero visibles para luego la clarividencia, succionando la energía y la parte vital y esta energía de sus progenitores. Después la persona tal vez puede sentirse caída, mal, pero físicamente está bien comido, pero tiene alrededor un montón de larvas, creación de estas ideas anteriores, cultivos de larvas, enseña el maestro Samuel Ambreón, producto de la fornicación, se volvió inmunda. Entonces imagínate cómo está el planeta. Si en el caso de los varones, la mayoría pues vivió fornicando, eyaculando su inseminis, y las damas pues, con alguna excepción, les cuenta. Ahora la solución. Cuando la persona antes de la solución pierde su licor seminal, lo fornica bajo cualquier pretexto, entonces aquella persona se va desconectando de Dios manifestado y Dios inmanifestado, de su Padre espiritual particular, se va desconectando de las logias blancas de los mundos superiores de conciencia que están en el nombre de Dios manifestado e inmanifestado. Te vas autoencarcelando como espíritu libre que eras y se va creando el yo psicológico, el ego, y perdiendo el alma. ¿Te das cuenta? Y si la persona persiste en la fornicación, pues vibra por los mundos infiernos y es desconectado de los mundos superiores de conciencia. O sea, toda religión en el planeta, su base es la castidad. Hay otros tipos de fornicación. La persona está pensando cosas desastrosas, negativas, está botando energía por la mente, está fornicando. ¿Veis? La persona está en emociones, insultos, iras, orgullos, está botando, fornicando, expulsando energía por centro emocional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser castos en la mente, ser castos en las emociones, ser casto en el verbo, en la palabra, y ser casto en los órganos sexuales. Y jamás desperdiciar la energía creadora. Nunca botar, eyacular, sacar el semen del cuerpo. Aquí está por qué les dicen a algunas personas que no tengan pareja. No porque la pareja y el sexo sea pecado, sino que por medio del sexo puedes caer en fornicación o puedes elevarte en castidad. Mujer, varón, de ti depende. Una persona espiritual tiene que ahorrar sus energías sexuales y no caer en poluciones nocturnas ni estarse masturbando. La masturbación, pues, y la expulsión de la energía sexual hacia el exterior destruye y destroza el cerebro, energéticamente hablando. Normal, vas a ver el cerebro allí mismo, pero está a nivel energético, pues, peor que un trapo allí exprimido, vaso, caña, ya exprimido bien y puesto al sol. Ese cerebro no tiene energía. La eyaculación de energía sexual ese espasmo, lógicamente, a destruir el sistema nervioso. Se va a hacer estrés, lógicamente. Entonces, ¿cuál es la solución? La transmutación de energía sexual. Algunas personas que están en una vida espiritual, claro, ellos ya no pierden derramando energía sexual, pero pueden caer en el falso celibato. ¿Qué es el falso celibato? Que no trabajen de energía sexual. Tiene que hacer deporte, ejercicio, sin apuestas ni competencias. Ejercicio físico esotérico, la batería, tai chi, yoga, los ejercicios de bodybuilding, etc. Aquí transmuta su energía sexual. El centro sexual alimenta todos los demás centros o cilindros del cuerpo físico. Alimenta todos los átomos y células del cuerpo. Alimenta el cerebro, está conectado por medio de la columna espinal con el cerebro. Entonces, una persona que no sabe equilibrarse y manejar el centro sexual, claro, esa persona se va a sentir siempre cansado, va a enfermar cada rato, lógicamente, porque no tiene un poder energético, va a ser una sombra viviente. ¿Por qué una sombra viviente? Porque el cuerpo físico ha sido hecho solo con un esperma y un óvulo. Y no hay más proceso de energía transmutada, energía sexual. Porque esa persona tiene el acto sexual con la pareja y bota, expulsa lo mejor que tiene. Y a su vez se aparta de la vida espiritual y cae análogo al reino animal, porque practica el acto sexual como lo practica el reino animal, con eyaculación del semen. Si la persona anhela ser humano, humana, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, Dios, diosa, entonces tiene que hacer
ser algo diferente al reino animal. Entonces tiene que hacer algo de humanos en cuanto al sexo. Aquello es la suprasexualidad. Quedó practicado todo maestro y maestra espiritual y han entrado con ese poder energético a hacerse espíritus eternos, creándose los cuerpos existenciales superiores del ser, un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, puro y cuántico, solar. Han levantado el Kundalini en estos 7 cuerpos, lo han cristificado y han entrado más allá de los dioses diosas, con ayuda de los dioses diosas, de miembros de la creación, Dios manifestado, han entrado allá hacia ahí, a la energía de Dios manifestado, los cristificados. Y han practicado la suprasexualidad, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Afrodita, Atenea, Hera, Odín, Wotan, Tom, la maestra Blavatsky, el maestro Jesús el Cristo, el maestro Francisco de Asís, que tuvo una pareja Dakini con la cual practicó los misterios del amor, la venerable maestra espiritual Teresa de Jesús, que practicó el sagrado arcano ZF de soltera, como monja, con el hermano sacerdote Juan de la Cruz, y practicaron el Sahamaituna. Buda, que practicó también después de su separación el Sahamaituna, el tantrilismo como soltero separado. Tenemos también allí a Sivananda, tenemos el caso del rey David, Salomón con sus esposas, concubinas, practicando la magia sexual en las camas ZF, principios de amor para ayer, hoy y siempre, porque Dios ya lo puso, ya lo estableció, para la persona que así quiera obrar, y son principios eternos, lógicamente. Vemos allí a Abraham, el dios Krishna con sus esposas vírgenes, la princesa Draupadi con sus 5 maridos, avalada por Dios, 5 maridos al mismo tiempo. Impresionante, ¿te das cuenta? Vemos la senda de un varón y una mujer, su matrimonio, su fortuna económica, toda la vida, sus hijos, impresionante. Todo esto hay que estudiarlo y lo estamos estudiando en el centro sexual. Entonces una vida espiritual depende del sabio manejo de energía sexual. Una prosperidad material económica para que tengas una glándula pineal fortalecida y poderosa y le puedas llegar al mundo de los negocios con triunfo y éxito y a las demás personas, depende de la poderosa glándula pineal. ¿Te das cuenta? Y el Dharma, que también la persona tenga de esta o anteriores vidas, lógicamente. ¿Cuál es la solución? El maestro Samuel Ambeor pues nos lo da públicamente a la luz de la conciencia de la humanidad. Tomad los vuestros, el sagrado arcano HTF, allí en sus 80 obras escritas y en esta cámara básica, en el tema 6, la máquina humana, pues la ciencia y la transmutación de energía sexual, el Tantra Yoga, el Sahamaituna, los secretos del real Kama Sutra, los secretos del famoso Ananga Ranga, con la transmutación de energía sexual para cumplir el 6º mandamiento de la ley de Dios. No fornicarás jamás en la vida tus seres, mejor los transmutarás por siempre, crear los cuerpos solares, ser espíritus eternos. Te juntas por amor y para amar a la pareja, pides allí bendiciones, salud, si pides dinero irás a pedir allí en abundancia, para hacer obras abundantes, pues estáis creando, prosperidad físico-conscientiva, pides allí volver a ser espíritu eterno libre, de reconquistar el alma mediante la muerte del ego, pides allí que se elimine el ego y que se desarrolle la virtud, se vaya reconquistando el alma y ser nuevamente espíritus eternos, libres, mediante los cuerpos existenciales superiores del ser, que se solarice un cuerpo físico, se cree y se solarice un cuerpo vital, astral, mental, causal, único, átmico, que en su tiempo y momento, luego pasar a las civilizaciones de misterios menores, despierta el Kundalini y cristifiquéis aquellos cuerpos, mientras estáis en el acto sexual. Allí pues es el templo de oración y el templo de los templos del amor, del goce sexual, mientras estáis en el acto sexual. Disfrutas de la dicha sexual, haces mantra, ham, mentalmente,
Ira, O, Kamdil, Bamdil, entre otros que estén en el libro Matrimonio Perfecto del maestro Samael Ambeor. Y después de gozar de la dicha sexual media hora, 1, 2, 3 horas, te desconectas antes del espasmo, antes que vengan las palpitaciones, sin derramar, sin fornicar, sin eyacular, sin sacar, sin expulsar jamás en la vida tu energía sexual. Mejor la transmutas por siempre por 2 cordones secretos que se relacionan con nuestra columna espinal, Ida y Pingala, el famoso trofeo de Mercurio, y esa energía sube en vapores estéricos solares, en vapores de oro, átomos transmutados, el Padre y el Espíritu Santo de Dios manifestado y manifestado, hacia tu cerebro, ilumina y fortalece tu glándula pineal y te vuelve inteligente, pues, lógicamente, porque tienes un cerebro lleno del poder de tu propia energía, ya no un cerebro sombra. La persona que eyacula, que fornica, saca su energía sexual por masturbaciones, poluciones nocturnas, o con la misma esposa, o en el burdel, etc., esa persona tiene un cerebro descalcificado y desenergetizado. Ahora vas a recuperar tu cerebro, lógicamente. Y para ello necesitas energía para que ese cerebro se desarrolle totalmente, un 100%. A su vez, esa energía va solarizando un cuerpo físico. Mira, el cuerpo físico que nos hizo papá y mamá, muchísimas gracias, bendecidos sean, Dios les pague, se merece aquellos, Dios les pague, el pago de los dioses, lógicamente, pero ha sido hecho y fabricado con un esperma y un ovo, ¿te das cuenta? Y de eso ha salido todo un cuerpo físico, toda una genética. Pero ahora, con el poder de la transmutación de la energía sexual, ¿qué vais a hacer? En tus órganos sexuales, en estos instantes, tienes de 300 a 500 millones de espermatozoides. Y en tu mujer tienes el poder de tu líquido sexual y el poder de tu óvulo. El común, pues, bota lo mejor que tiene. Bota el oro a la calle, bota el diamante, bota el dinero y se queda pobre. Ahora, ¿tú qué vas a hacer con ese oro energético, tu diamante energético, tus espermas, tu buen semen? Tú vas a transmutarse. Ahora imagínate absorber tu varón el poder de 300 a 500 millones de espermas. Imagínate absorber el poder de 300 a 500 millones de personas. ¿Veis? Eso es lo que vas a hacer con la transmutación de energía sexual. Es algo científico, artístico, filosófico, místico y comprobable. Ahora imagínate que comienzas a los años que están, 21 años ya te casaste, tu mujer 18 años te casaste, o entraste a la magia sexual tántrica desde la soltería, con nacimientos tántricos, como el Maestro Jesús el Cristo, lo que nos enseña el Maestro Samael en el libro Misterios Mayores, que lo estás haciendo doble iniciática, no para la fornicadera, ni las traiciones, ni de géneros del mundo común y corriente, porque pues más bien te vas para verlo más rápido. O comienzas el nacimiento sexual tántrico en el enamoramiento o en el noviazgo, o en un prematrimonio, o ya dentro del matrimonio. Nacer, ser espíritus externos. No es normal, porque la logia negra busca que siga siendo sombra. Practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia y a nacer por amor y para amar. Entonces, ahora imagínate que tú ya desde los 21 años vas a los 61 años. Entonces, has absorbido el poder de 300 a 500 millones de espermas de tu mujer, de tu líquido sexual, 40 años. ¿No será un cuerpo diferente a nivel energético? Claro, porque el común y corriente no ha absorbido nada del poder total de sus espermas. Algo, pero nada. ¿Tú qué has hecho? Hoy 300 millones de espermas transmutados, mañana también, pasado también. ¿Te das cuenta? Por el resto de tu vida, multiplica, divide, etcétera, a ver cuántos millones, trillones de espermas has ahorrado en ti, energía transmutada. Lógicamente, de eso salen los dioses Dios. Eso es un hecho, porque se vuelven soles en la tierra, y ese sol no es producto de teorías, sino de la transmutación de energía sexual.
Y la mujer también, lógicamente, absorbe el poder de su libido sexual y se solariza. Los cuerpos se vuelven de sol. ¿Qué es eso? Un cuerpo lunar es un cuerpo sombra porque no tiene transmutación de energía sexual. Un cuerpo solar en pareja se va fabricando, como nos enseña la sabiduría universal del maestro Samuel Ampeor, con la transmutación de energía sexual en pareja. Un Cristo se fabrica en el sexo, con pareja, eliminando el ego y sacrificándose por humanidad. Una mujer virgen se fabrica en sexo, así como María, la mamá de Jesucristo, se casó para ser virgen totalmente. Miriam de Magdala también, la diosa Isis también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo físico está lunar, hecho solo por un esperma y un óvulo. Ahora, ¿cómo se lo va a solarizar? Se lo solariza, lógicamente, transmutando energía sexual cuando los cuerpos estén aptos. Acuérdate que la energía tiene que madurar cada 24 horas. Si tienes tu pareja o tus parejas, entonces haz que esa energía sexual aproximadamente madure esas 24 horas para que esté el esperma y la libido sexual, el semen de la mujer, apto para la transmutación de energía sexual y no caer en actos contra la natura. La energía sexual no se la derrama, no se la eyacula, no se la fornica, jamás en la vida si anhela ser de un plan de logias blancas, de Dios manifestado y Dios inmanifestado. Si anhela entrar a un plan de esas energías del Cristo cósmico y del divino Daimon, el Cristo Lucifer. Si la persona cae en una fornicadera, pues le bajan iniciaciones espirituales. Leed ahí el libro Las 3 montañas del maestro Samuel Ampeor. La energía sexual, para que salga el humano, hombre, mujer, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, estimados, estimadas, se la transmuta por siempre. Lógicamente, jamás se la derrama. Las logias negras, pues lógicamente ellos también saben de transmutación, se llenan de energía, cargan de energía a su cerebro también, pero después lo fornican de tanto en tanto y eso les meten en esos odres viejos a sus discípulos, pues, de que de tanto en tanto estén derramando energía que no les hace daño. Como son de la logia anticrística que convierte al eterno Dios viviente, manifestado e inmanifestado, no les interesa, pues, un plan espiritual, ni ser alma, ni ser nuevamente espíritus eternos vivos. Entonces ellos derraman su energía sexual de tanto en tanto, pero se llenan de cierto poder. Caen en tantrismo gris, tantrismo negro, y se refunden para las logias negras anticrísticas, que luego, pues lógicamente, en involución serán destruidos por las energías de nuestro Señor Cristo, Cristo Satanás, energía que rige los mundos infiernos. En que la energía de Cristo Lucifer y de Cristo Satanás nada tiene que ver con el ángel Lucifer, que se cayó y se llevó un tercio de los ángeles del cielo y se volvieron demonios, ni tampoco, pues, otro ángel que se llamó ahí Dios Satanés, venerable que era, pero luego se cayó espiritualmente y volvió muchos discípulos al satanismo demoníaco. Existe el satanismo de Dios, de Cristo, y existe el luciferianismo de Dios de Cristo y su antitesis. No te confundas, no hay un misterio de vida de Mo que emergen del Santísimo Espíritu Santo, Dios de dioses y Ador de vida. Es muy importante comprender aquellos misterios porque el manejo de energía sexual y el sexo se relacionan con las energías de la tentación. Entonces la manzana, ¿qué fue? Pues comerse la manzana, eyacular en el semen. La caída edénica de los Adanes y las Evas que vivieron en la Lemuria. Lógicamente que fue la eyaculación del semen, no tener sexo. Tener el acto sexual es lo más sagrado, lógicamente, y con la transmutación te iluminas y vas a Dios y manifestado y Dios manifestado. Ahí está la ciencia de la transmutación de energía sexual y con ello se soluciona todas estas situaciones del centro sexual. El infrasexualismo, pues lógicamente con sus perversiones, homosexualismo, lesbianismos, prostituciones, etcétera, 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 adulterios, traiciones, fornicaciones, que le va a llevar a la persona a destruir sus cerebros, a desenergizarse. Mejor practica la suprasexualidad, practiquemos esta suprasexualidad que nos enseña el maestro Samuel Ampeor y que cada quien vea en qué se define. Logias de Dios manifestado y manifestado,
transmutación de energía sexual por siempre. Logias negras anticrísticas, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que están en contra de Dios manifestado y Dios inmanifestado, eyaculación de Bétheminis o caer en el falso celibato, y eso trae que esa energía sexual involucione dentro de los órganos sexuales y te trae ciertas crueldades, maldades, análogo a ciertas personas pues de la Inquisición, no todas, pero sí algunas. Y tú soltero, soltera, o persona que no tienes pareja, ¿cómo transmutas tu energía sexual? Ya vimos los ejercicios físicos esotéricos y el Bacroli Mudra. ¿Qué es el Bacroli Mudra? Masajea los órganos sexuales, pides ahí salud, prosperidad, físico, espiritual, dinero, amor, eliminación del ego, virtualización, eliminación de la falsa personalidad, creación de la nueva personalidad, y después de disfrutar aquella dicha sexual, te retiras de esos masajes de los órganos sexuales, sin derramar, sin eyacular, sin fornicar, sin extraer, sin sacar la energía sexual de tus órganos creadores, ni tu varón ni tu mujer. Esa energía sexual más bien la transmutas por siempre. ¿Te das cuenta? Acuérdate, en el caso de tu mujer, unes la lubricación que te hagas en el Bacroli Mudra con los masajes sobre los órganos sexuales, como le enseña el maestro Samuel Ambeor en el libro Ejercicios de la Materia Tibetana, y enseña que hay muchos tipos de Bacroli Mudra. Uno hay que te lo haces en ejercicios sobre la ropa, y otro ya es tu alcoba directamente sobre los órganos sexuales. Entonces, una es la lubricación que vais a tener allí, y otra es la energía sexual que tienes tu Alzheimer en las glándulas de Skene y Bartolini. Esa energía no la derramas jamás, sino la transmutas. Si la persona cae en el vicio de la masturbación y eyacula su energía sexual, destroza el cerebro ecológicamente a nivel energético, y con la turbación mental, pues, el sexo es para sentirlo, los Bacroli Mudra es para que lo sientas allí y lo vivas y hagas creaciones superiores, que vivas una vida triunfante y tengas una poderosa glándula pineal, no para estar turbando ahí esa mente. Bien. Entonces estamos viendo algo tan trascendental como es la transmutación de la energía creadora aquí en esta academia de Renate Dastrelli. Todos los sabios lo han practicado esta sabiduría de la transmutación de energía sexual. Aquí se soluciona todas estas situaciones del centro sexual. Entonces hay que los preservativos, que las pastillas para la cuestión de la anticoncepción y todo eso, que la famosa T, operaciones de ligaciones y todo aquello, simplemente va para el tacho de la basura, porque no te va a servir ya en este plan de humano. Lógicamente, tú practicas ya una suprasexualidad superior, y allí sí la mujer recién disfruta de la dicha sexual, media hora, unas 2-3 horas, y el varón recién le hace sentir a su pareja la dicha sexual porque sabe transmutar su energía sexual. Y ahí recién comienza nuevamente esa luna de miel, ese noviazgo, porque ya estés casado con tu pareja. ¿Por qué? Porque la energía sexual transmutada se une, cual abeja a la miel. ¿Te das cuenta? La fornicación y eyaculación de energía sexual te aparta. Así estés viviendo justo ahí en la casa, pero estás años luz de distancia de tu pareja, por la fornicadera. Vuelta a la castidad, la transmutación te va uniendo. El Sahamaituna, el Tantra Sexo Yoga, secretos del Tao Zen, budismo, cristianismo, catolicismo. A la luz de la conciencia pública entregada por el gnosticismo universal, el maestro Samuel Ambeor, que nos enseña pues esto ya públicamente para toda la humanidad. Entonces ahí te define. ¿Quieres ser fornicario? Pues, pues su decisión, eso es débil. ¿Quieres ser una persona casta? Su decisión, transmútelo. ¿Qué es solarizar un cuerpo? Para ir concluyendo, en pareja solarizas y creas cuerpos. Con el Bacroli Mudra únicamente regeneras el cuerpo, pero no creas cuerpos solares. No te vuelves mago maga de Dios y manifestado de Dios y manifestado. En el caso de Moisés, qué mago, qué teuro. Jesucristo, resucitando muertos, curando cojos, paralíticos, ciegos, volando con cuerpo físico por los aires, un mago, un teuro impresionante. Muy bien, la creación de cuerpos solares, todos los átomos del cuerpo físico en el común son lunares, porque están hechos de un esperma y un óvulo, no hay transmutación en pareja, porque se eyaculan energías sexuales. Entonces, ahora, ¿qué vais a hacer? Si tienes en tu cuerpo tan
absorber, transmutar el poder de tu energía sexual en vapores etéricos solares, tu varón y tu mujer, e ir reemplazando estos átomos lunares por cada átomo solar transmutado. Entonces, das cuenta, tienes en el cuerpo físico tanta trillonada de átomos lunares, ahora necesitas tanta trillonada de átomos transmutados para fijarte y ir haciendo un cuerpo físico solar, ya no lunar. ¿Veis? Porque, un ejemplo, tienes sol en polvo. Bueno, imagínate que metes la mano en el oro en polvo, se acuesta allí y pone al sol. Eso sería un cuerpo solar que es transmutado tu energía sexual. Por ejemplo, nada. ¿Veis? Anda a la playa, mete la mano allí en la arena esa brillante, impresionante, se acuesta bien, pone al sol, brilla tu mano. Nada no sería ya cuando transmutas tu energía sexual y vas fijando oro, sol, transmutado en tu cuerpo. Creas un nuevo cuerpo físico solar. Después hay que crear y solarizar un cuerpo vital, luego crearse y solarizarse un cuerpo astral, luego un cuerpo mental, luego un cuerpo causal, crearse y solarizarse un cuerpo causal, y el cuerpo átmico y búdico reforzado totalmente con el poder de energía creadora, porque esos cuerpos no están caídos. Los demás cuerpos están caídos espiritualmente. Este es el famoso 666. 6 más 6 más 6, 18, 8 más 1, 9. 9 en Cábala, la novena esfera, el sexo. Con el sexo se cae, con la fornicación, la eyaculación del ensenis. Por eso ha caído un venerable Yahvé, como nos cuenta el maestro Samuel Ampeor en el libro La Revolución de Ver, que era un Dios ángel poderosísimo, digno de adoración, pero luego se cayó espiritualmente. Él tenía su esposa de las logias blancas, la cual no se cayó. Por eso se dice que Dios tenía esposa. Pero luego se dedicó a las logias negras anticrísticas. Por eso se cayó Lucifer, Baal, Moloch, que eran dioses poderosos. Pero al reencarnarse en estos mundos tridimensionales, por medio del sexo pueden caer, si se dejan caer y eyaculan sus séminis, o volverse dioses más poderosos si los siguen transmutando por siempre, estimados y estimadas. Bien, entonces hay un trabajo arduo que es sexual, que es crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, solarizarlos, solarizarlos y crearlos. Después de aquello, y esto lo puedes hacer en los misterios menores, antes hay que vencer al guardián del umbral, pasar las 4 pruebas de los elementos y subir los 9 misterios menores. En medio de esto, con la pareja, puedes solarizar y crear cuerpos. Pero luego, ya cuando se entre a los misterios mayores, despertará el Kundalini y ascenderá por el canal de Shushuma, que lo llama en esoterismo, por la médula, por el centro de la columna espinal. Entonces allí pues ya se gana iniciaciones de misterios mayores, de fuego, de luz. Lo más exaltado subes a la cristificación y entras más allá de los dioses y diosas con su ayuda hacia Dios inmanifestado, de energía universal. ¿Te das cuenta? Puede ser un habitante de este sistema solar o de la capital Sirio, que es un planeta Sol, y el Sol que ves brillar todos los días es un planeta también Sol con gente, con grandes dioses y diosas que viven allí. Puede ser habitante y vivir en Sirio también, irte a reencarnar allá físicamente, pero para ello tienes que hacerte cuerpos para poder vivir allí. Puedes hacerte un habitante de otras galaxias, salir de la galaxia, pero tienes que crearte cuerpos mediante el sexo, con la transmutación por siempre, para salir de la galaxia. ¿Quieres salir de este universo? Tienes que crearte cuerpos mediante el Sahamaituna para salir de este universo. Entonces imagínate lo que es un Dios Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, un Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses dioses. Él es hijo del Padre Dios único universal, de Dios manifestado. Es hijo de la Santísima Trinidad e hijo de su Keter, de su Padre espiritual. Toda persona que va por la faz de la tierra tiene su Padre espiritual particular, a su vez nuestro Padre espiritual tiene su Padre espiritual, que es nuestro abuelo espiritual, y a su vez somos todos hijos del Padre Dios único universal, de energía universal, que es Dios manifestado. Y a su vez somos hijos de Dios manifestado, como en las energías protónicas, neutrónicas, electrónicas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es el Chomávina.
Salvador Kama ZS, el morir al ego para ir concluyendo, lógicamente que es otro factor de la revolución de la conciencia, que eliges un ego, por ejemplo, yo la borrachera, y se lo trabaja allí en meditación para extraer la conciencia, con yo la Madre Divina, y ser el Cristo, y esto en meditación, una hora en la noche, otra hora en la madrugada, otra hora en el día que tengas tiempo, por un mes, 2 meses, y se pide a la Madre Divina que se elimine ese ego. Y en la forja de los cíclopes, en el acto sexual, pides que muera ese ego, que se incinere, y obviamente la virtud ya la has rescatado. Luego, después de 2 meses, prosigues por otro ego, y así sucesivamente en la vida. Ya estáis 3 años meditando la meditación de muerte budista, virtualización, entonces tomad una cabeza de legión y trabajadla años. Y mientras trabajas 2 años esa misma cabeza de legión, mes tras mes dirígete a eliminar un ego de esa cabeza de legión y toda la cabeza de legión a su vez. Haces una meditación dirigida a la cabeza de legión y luego una meditación dirigida a un ego de esa cabeza de legión. Por ejemplo, eliminas la cabeza de legión de la ira, tienes que ir unos 2000 o 1000 diablos, depende de cómo se lo creaba. Entonces meditas años para eliminar esa cabeza de legión y extraer la conciencia del alma y que esa cabeza de legión sea desintegrada con el poder de la transmutación de la energía sexual. Y a su vez, en el mes, por ejemplo, de octubre, dedicas a eliminar el ego de pegar, te das cuenta, y trabajas una meditación de 1 hora para la eliminación de la cabeza de legión del orgullo y una media hora o 20 minutos para la eliminación del yo de pegar. Rescatas la virtud y así continúas por años con la cabeza de legión. El siguiente mes, noviembre, entonces sigues trabajando la cabeza de legión de la ira y a su vez trabajando para eliminarla, para desintegrarla, para que rescate el alma y volver a ser espíritus eternos libres. Y el otro mes se elimina, por ejemplo, el yo matar, por ejemplo. El otro mes otro. Un libro del maestro Lange de Go estudia análisis del yo perfecto para esto. Ahí está esa enseñanza. Y libros del maestro Samuel Ambrose como Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión Didáctica del Autoconocimiento. El sacrificio por la conciencia de la humanidad, hacer mucho dharma. ¿Para qué? Para pagar todos los karmas que nos hemos generado en vidas anteriores. Que el ego es el que se ha generado, pero como estamos inducidos, y si no haces buenas obras, cae el castigo pues paleo, pero uno pues sufre ciertas consecuencias hasta que se elimine ese ego. Muerto ese ego, se acabó el karma, porque ese era el deudor. Las buenas obras nos van a servir para que tengamos salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva, vivamos una vida extraordinaria mientras nos iniciamos, mientras hacemos una vida espiritual en los mundos superiores de conciencia o con equilibrio en este mundo tridimensional. Hay 2 karmas duros que son casi imperdonables, pero con la meditación de muerte budista hacia los egos causas y el rito del Piti Sofía, 141, 142 capítulos, se levantan esos karmas duros. Este rito lo dio el Maestro Jesús el Cristo después de resurrecto a sus apóstoles y discípulos. Estos 3 factores de la revolución de la conciencia practicados en tu interior te llevan a tu autorrealización íntima del ser. Así no estés en ninguna religión, si estás, mucho mejor, lógicamente, compártelos. Si estás en alguna orden esotérica, te inicias. Si no vas a ningún lado, desde tu casa, con la práctica de estos 3 factores, emerges autorrealizado hacia los mundos superiores de conciencia, lógicamente. ¿Cómo se programa y cómo nos desprogramamos? Primeramente. Entonces hay que sacar todas esas falsas programaciones que nos hicieron en los primeros años de vida, lamentablemente, con el ego y la falsa personalidad de la gente que nos rodeó. Y ellos a su vez también fueron programados anteriormente, pero lamentablemente, estimados y estimadas, el programa es falso. Y estos programas que fueron instalados en el centro emocional, motriz, centro instintivo sexual, no nos van a servir ni para tener salud, dinero, amor, prosperidad físico-conceptiva, porque son programas falsos. ¿Qué hay que hacer? Destruir esos odres viejos dentro de nosotros mismos. ¿Cómo se acaba eso? Acuérdate que esto está ahí sellado por el fondo al sello. Ahora estamos sellados dentro del centro emocional, instintivo sexual, intelectual, motriz, falsedad. Y de eso se han formado conceptos de esos sellos, esas ideas falsas, a su vez van formando falsa personalidad. La personalidad es un vehículo de expresión que puede estar al servicio del ser o
al servicio del ego. Pero como nos programaron falsas personalidades y egos, y también, claro, falta de conciencia positiva de nuestros seres queridos, pero el maestro nos enseña que el 97% pues se tiene de ego, y la falsa personalidad que ya se ha formado es terrible. Entonces de eso estamos programados. ¿Crees que con eso vas a tener mucha prosperidad, salud, dinero, amor? ¿Que vais a emerger como un ser autorrealizado? Entonces primeramente hay que desbaratar esos odres viejos, desellarnos. Y eso se hace en la meditación de formateo que vimos en el tema 2, revisar allí más profundamente, esencia, personalidad y ego. La meditación de formateo nos va a permitir entrar a sacar todas esas falsedades que está dentro, y después de aquello tenemos que, nos ayuda ahí la Madre Divina, el ser el Cristo, la jerarquía superior, el divino Daimon, porque hay que desellar, como una computadora, tienes que formatear y sacar todos esos virus de esas cuestiones que no sirven. Desintegrar exigencias mentales que no son egos. El ego pues ya hay otra meditación dirigida para la meditación de muerte budista. Cintas telequinoras, falsedades, por ejemplo, que un cura o una monja no puede casarse. Ahí está programado. Y así vive toda la vida. Pero no porque Dios le dijo aquello, sino porque falsas ideas de falsas mentes y falsos egos y personas con sus falsas personalidades le dijeron, ven acá para programarte. Tú vas a vivir así porque así quieras, punto. No porque Dios te prohíbe tener pareja o tener buen sexo, ya vengo ahí con la transmutación de energía sexual. Entonces, esa falsa programación destruye hogares, destruye familias, destruye amores, o sea, te vas contra Cupido, y con la fornicación, la eyaculación del estéril, se va contra el mismísimo Espíritu Santo, Dios de dioses, Señor de vida, y contra estos cuerpos que es el templo de Dios. Falsas programaciones. Realmente un cura, una monja, puede tener su pareja, y está, pero en la Biblia está pues el sacerdote Aarón con su esposa, ¿te das cuenta? ¿Cuántos sacerdotes egipcios tenían sus esposas? ¿Te das cuenta? Entonces hay que ir a desprogramar, hay que ir a desprogramar. Programaciones para que se viva la persona tal vez en traiciones, burdeles, adulterios, fornicación, falsedad que ha programado la logia negra por medio de los egos y la falsa personalidad de la gente. Real es que puedes tener varias parejas, tal cual como el rey Salomón, el rey David, Krishna, Dios Krishna, el maestro Jesús el Cristo, bueno, que él tuvo parejas de solteros, tanto en Egipto como en Jerusalén. Ahí está el caso pues de la princesa Draupadi con sus 5 maridos, principios de amor para ayer, hoy y siempre. Tienes que hacer caso pues a Dios, manifestado y manifestado. No es que él ha mandado esos principios. No le vas a hacer caso al ego de la gente, la falta de personalidad de la gente, están peor pues que mira. Y son principios de amor para ayer, hoy y siempre. Pero esto pues no es tan alboroto, es para gente que está recta en la tela. Que un varón, una mujer, la mujer desde sus 18 años, el varón desde sus 21 años, que es pecado que no tenga sexo, depende qué va a hacer. Si la persona está en la senda iniciática practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues que no se atrase, que cree los cuerpos solares. ¿Por qué le quiere impedir que nazca espiritualmente? O sea, le quiere encarcelar. ¿Te das cuenta? Ahora, si va de soltero a soltera común y corriente a la fornicadera, a las borracheras, a los burdeles, o tener varias novias al mismo tiempo con traiciones, fornicaciones, claro que se va a ir para el infierno más rápido y se va a generar un terrible karma duro. ¿Te das cuenta? Entonces hay que desprogramar todas esas falsedades y autoprogramarnos. Cuestiones de dinero, que un rico no puede entrar al reino de los cielos. Entonces todos los ricos, según la falsa idea del falso programa de la gente y de algunos religiosos pues que se han dejado hipnotizar por los programas falsos de la logia negra, entonces que los ricos millonarios no pueden ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tienen dinero. El rico, el millonario en ego, en yoes psicológicos, ese no se va para el reino de los cielos. El millonario en lujuria, en traiciones, en burdeles, en borracheras, ese no se va para el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Pero si es una persona que tiene mucha riqueza económica y pone obras
fundaciones de obra social, pues se va más rápido practicando la transmutación y el sacrificio por la conciencia de la humanidad. ¿Te das cuenta? Sigue viviendo en tu buena mansión, tu buen carro, y sigue haciendo mucho más dinero, más prosperidad, y mes tras mes distribúyeselo a los pobres, como dijo Jesucristo, para que por ley de causa y efecto te genere más dharma, más premio en los mundos superiores de conciencia, y que ese dinero cósmico guardado en los cielos te dé salud, te dé paz, te dé armonía, y sigas acá viviendo una vida próspera. ¿No ves allí el millonario dios Ra, el millonario dios Osiris, la diosa Isis, millonarios y dioses, pues, despertar? Vemos allí al rey David, al rey Salomón, que eran millonarios en su tiempo y también muy queridos por su padre espiritual y el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y Dios manifestado y Dios inmanifestado. ¿Te das cuenta? Si no te desprogramas en los centros adentro, esto te programaron de pequeño, tal vez en alguna religión. La religión es lo más exaltado, pero falsas ideas metieron cosas negativas a la religión, ¿te das cuenta? Falsas mentes, egos y falsa personalidad. Entonces, si no te desprogramas a 20 años a futuro, no vas a querer tener riqueza. ¿Por qué? No que ya me dijeron eso, pero tú hazle caso a Dios, no al ego de la gente. Entonces, pues, te ha puesto un falso Dios, un falso Cristo, te programaron falsedad. Un Dios pobre, tirano, que te quiere acabar, te quiere destruir. No, Él quiere que vivas como Dios, diosa también. Quiere que vivas y tengas y comas y te alimentes de lo mejor. ¿No ves que Él es el creador de millones de universos, galaxias, planetas? La Madre Virgen Naturaleza tan abundante, tan rica, ¿te das cuenta? Con tanta alimentación. Un Cristo heredero del Padre Dios universal. O sea, es millonario, pues es el heredero. ¿Te das cuenta? Una energía crística universal. ¿Y por qué algunos maestros o maestras espirituales no han tenido mucho dinero, mucha riqueza, mucha prosperidad? Pues han tenido karmas de vidas pasadas por los errores que han cometido en sus vidas pasadas. Han tenido que pagar esos karmas y después dharmatizarse. Y ahora autorizados tienen hasta catedrales de oro en su parte interna y saben hacer oro con la alquimia. El conde Saint Germain, de un carbón, podía transmutar átomos de diamante de él y transmutar ese carbón en oro. Los alquimistas ponen átomos de ellos, que son oro, que se hicieron con la magia sexual y los tres factores, átomos de ellos en agua, por ejemplo. Y eso se forma un elixir impresionante, que aquello lo ponéis al plomo y salen lingotes de oro, porque ellos mismos son oro, ellos mismos son diamantes, lógicamente. Entonces un maestro, Jesús el Cristo resurrecto, imagínate, es oro, diamante, es sol. Si antes podía hacer lo que hizo, bien, entonces hay que desprogramarnos ese falso Dios que te pusieron adentro. No, ese no, deséchalo. Ahora te vas a poner un real Dios, un Dios tal cual como es, que te hizo como chispa divina para que te desarrolles como espíritu eterno, para que te crees una alma y te vuelvas humano, humana, hombre, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, Dios. Ese te tienes que autoinstalar primero acá, pero destruir esos odres viejos. ¿Te das cuenta? Instalas aquel Dios adentro, real, un Cristo real, principios de amor real. En cuanto a salud, falsedades, por ejemplo, que no se sabe combinar los alimentos. Desde una ensalada de fruta, mezclas frutas agrias, dulces, una panesca mezclar allí, y eso ingieres y te causa daño. Entonces ahora aprendí a hacer una real ensalada de frutas. Las frutas secas no se mezclan con las dulces, o sea, almendras y bananas, mala combinación de alimentos, pero las frutas secas sí se mezclan con las ácidas, o sea, almendras, nueces, con naranja, impresionante. Y las frutas dulces no se mezclan con las ácidas, o sea, una papaya, y vas y le echas allí naranja. Las proteínas no se mezclan con los carbohidratos, y si lo mezclas, échale arte en ensalada. Tú en casa puedes tener tu cocina laboratorio. Ahí tienes los libros del doctor Samuel Ambeor, del venerable
maestro Lakshmi Daimon, Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes, doctores de la medicina universal. Hace esas fórmulas y ubicar el esparigismo del maestro Paracelso. Pon un alambique y sacar gotas etéricas de esas fórmulas y te lo toman. Descuenten gotas. Y combina con lo mejor de la tecnología y la ciencia oficial y lo mejor pues de nuestros compañeros y compañeras que están en la medicina, la nutrición, la salud, doctores, doctoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero a desprogramarte, sé tu automédico, lógicamente. Entonces esto, la meditación allí va a ir desprogramando, se va desprogramando y ahora comienza una programación. Antes de eso pues se pide a la Madre Divina hacer a Cristo que deselle todas esas cuestiones falsas, destruye sus soles viejos, va atrás. Y ahora sí viene una autoprogramación. Vas a autoprogramarte, ¿a dónde? Reales principios de amor, reales principios de salud, reales principios de riqueza, de prosperidad. Y a programarte a hacer tu obra iniciática espiritual, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia y gozando del placer, de placeres, la dicha sexual, como hemos visto, descuenta, emergiendo autorizados hacia Dios Diosa. Entonces esta programación, imagínate, lo que causa dentro de uno y lo que causa en todo el planeta. Por eso el maestro Samuel Ambeor causa una revolución a nivel planeta mundial y los espíritus eternos rebeldes que nuevamente emergen hasta su autorización, emergemos en conquista de nuestras almas, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ayudamos a otras conciencias y espíritus eternos a que se autoliberen, creen sus almas nuevamente y emerjan autorizados hacia la energía universal, yendo más allá de los dioses diosas con ayuda de los dioses diosas, yendo allá a la in, al absoluto, a la in, mediante la cristificación. Otros vivirán felices en los mundos nirvánicos de conciencia, pero ellos aún tienen karma y aún tienen ego. Mejor buscar la cristificación. Estimados y estimadas, comprender que así como uno ha podido desprogramarse y programarse, se puede desprogramar y programar a otras personas. Y si esto se tiene, entonces imagina. El centro sexual tiene también su parte emocional, motriz, intelectual e instintiva sexual. Ahora, el centro intelectual también tiene su parte intelectual, su parte motriz, emocional, instintiva, sexual. El centro emocional tiene también estos 5 aspectos. Tiene la parte intelectual, motriz, emocional, la parte sexual e instintiva. Si entiendes, comprendemos y practicamos este tema 6, este peso de la cultura gnóstica, que nos da el maestro Lakshmi Daimon resurrecto, en nombre del maestro Samuel Ambeor, te transformas en una persona impresionante, utilízalo siempre para la luz, y de la noche a la mañana pues vas a tener salud, dinero, amor, prosperidad, físico-cognitiva. ¿Por qué? Porque vas a saber llegarle a las personas. Es decir, si tú eres varón, eres una persona que tenemos desarrollado el centro intelectual, ¿cómo te vas a comprender con las mujeres si quieres hablar intelectualmente con ellas? No vais a poder. ¿A dónde tienes que llegar primeramente? Tienes que desarrollar tu parte emocional y conectarte a la parte emocional de esa dama, te das cuenta, y ahí sí vibras, lógicamente. ¿Por qué? Porque estás hablando el mismo lenguaje. Entonces ahí viene la desconfusión de lengua, que no es únicamente que uno habla inglés, el otro español, el otro italiano, el otro chino, mandarín, etc., y no se comprende. La confusión de lenguas es esto. Entonces, imagínate, tu mujer, quieres comprender al varón, ¿cómo le vas a entender si eres intelectual y tú eres emocional? Si no desarrollas la parte intelectual, no vais a poder llegar a ese varón. Lógico, y va a haber choques y choques. Entonces tienes que desarrollar también más esa parte intelectual y allí comprender esa parte intelectual del varón. Por ejemplo, vas a llegar a un varón
no le vas a llegar pues con tu parte únicamente emocional. Entonces, tiene que ser más cautivadora, más impresionante. Entonces, al revisar pues ese varón con qué vibra, política, deportes, carreras de carro, etcétera, etcétera, entonces allí es de estudiar ese carro que tiene y todo aquello, te das cuenta, entonces tienes que sofisticarte en aquello, entonces aquí dialogas con ese varón y vas a enganchar perfectamente. ¿Por qué? Porque estás hablando el mismo idioma, te das cuenta, y tu varón, y te ves. Ahora, esto más profundo, mira, vamos tú desde tu centro intelectual. Del centro intelectual, acuérdate que hay tres cerebros: cerebro intelectual, cerebro emocional y el cerebro motriz, instintivo, sexual. Son cerebros y también cilindros. Allí puedes programar y llegarle a la gente. Entonces vamos desde tu centro intelectual, ¿listo? ¿Ya? Acuérdate que tu centro intelectual tiene 5 energías también impresionantes, como es la energía intelectual, energía motriz, emocional, instintiva, sexual. Entonces tú comprendes a otra persona. Por ejemplo, hablas con una mujer, entonces ¿a dónde te vas a dirigir? Te vas a dirigir a la parte emocional de aquella persona. ¿Quieres más? Dirígete a la parte emocional y a la parte que está dentro de ese mismo centro emocional de esa persona. O sea, el emocional de esa persona. Impresionante. ¿Te das cuenta? Si tú te ubicas en tu centro emocional y en tu parte emocional de tu centro emocional y te conectas al centro o cerebro emocional y la parte emocional de esa persona, una vibración extraordinaria, única, que puedes utilizar aquello para salud, para amor, prosperidad físico-cognitiva, utilizarlo con la conciencia. A su vez, tienes que aprender a remover totalmente a las personas. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo remueves totalmente a las personas? Yendo a los centros. Yendo a los centros. Entonces, como el teléfono ese que toca los ciertos ahí, ya. Simplemente es un toque. Ya te fuiste a Google, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, y hay toda la programación allá. Entonces, aprende a entrar a esos centros en la gente. ¿Entendido? Acuérdate que el centro sexual tiene la parte sexual y también tiene su parte emocional, su parte instintiva, su parte motriz, intelectual, su parte emocional y sexual. Entonces tienes que entrar allí y llegar a aquello de la otra persona. Por eso, el que tiene pues esta sabiduría tan impresionante, tiene absolutamente todo a sus pies y sabes utilizar esta información y lo practicas y lógicamente para lo positivo, lo consciente. ¿Te das cuenta? Entonces ahora sí vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si quieres conocer a una persona, tu varón a una dama, entonces ¿a dónde va a ir? Ella está allí con una mascota. ¿A quién saludas primero? Lógicamente que tienes que saludar primero al perro o a la perra, esto es un hecho, a esa mascota. ¿Por qué? Porque allí estás removiendo emociones en el centro emocional de esa dama. ¿Te das cuenta? Y ella en ese cerebro pues está captando que es una persona que le gusta la vida, le gusta aquello tan hermoso que tiene. ¿Te das cuenta? Y por ende entrabas en una relación amistosa impresionante con aquella persona. ¿Veis? Con importante es esto, con clave trascendental y científico. Entonces imagínate que vas a conocer a una persona impresionante, tu mujer, en un velorio. Y en ese velorio pues fue, no sé, tal vez un ser querido de esta persona que la conoces que falleció. ¿Qué crees que va a pasar? Ancla esa persona todo ese dolor, esa amargura a ti. Te das cuenta, si vos no sabes cuándo es de tocar a esa persona, cuándo es de hablar, es de saludar, entonces toda esa amargura va a quedar anclada a tu rostro, a tu cara. ¿Y qué va a pasar? Cuando te vea después en la calle, no va a querer saber
nada de ti. ¿Por qué? Porque asocia, ancló, relaciona, quedó en el subconsciente, quedó en estos cerebros, ese dolor tan terrible que pasó allí. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuándo vas a tocar a una persona? Cuando vas a dirigir la palabra a una persona y cuando hablas, cuando dialogas, ¿a qué centro de la máquina humana vas a dirigir la palabra? ¿Te das cuenta? ¿Y qué circunstancias va a traer aquello? Porque eso es explosiones de emociones, explosiones de centros sexuales, de centro instintivo emocional. Terrible, ¿te das cuenta? Muy impresionante este tema, la máquina humana. Entonces, ¿cómo harías pues en este velorio? ¿Cuál irías a hablar con esa persona? ¿Qué le dirías? ¿Y cómo harías que no ancle todo ese dolor a ti, sino más bien lo ancle a algo positivo? ¿Qué harías? Entonces, al de hablar, pues, primeramente, cuando está hablando de lo mejor que pasó con esa persona que, bueno, ya hizo ese cuerpo, porque esa persona también ya está en otro cuerpo, reencarnó, retornó, etcétera. Entonces, al de hablar el ritmo, pues, y cuando está hablando de lo más exaltado, de lo más extraordinario que vivió con esa persona, allí vas y tocas, o hablas, o miras. Te das cuenta, y luego después ya nada. ¿Qué va a pasar? Cuando te ve en la calle, va a quedar, esto ya quedó anclado en su subconsciente, en sus cerebros, y cuando te ve en la calle va a ser lo más precioso y hermoso verte la cara. ¿Por qué? Porque ancló, asoció lo más bello que vivió allá contigo. ¿Te das cuenta? Bueno, continuaremos con este tema utilizado para conciencia, despertar, porque esto es muy profundo. Hemos hecho algo, una pequeña introducción acerca de esto, y hemos visto luz, calor y sonido. Acuérdate de los 5 centros de la máquina humana, los 2 superiores que hay que desarrollar, y vamos a terminar pues con una práctica de desprogramación. Una meditación. Mantra, Ham, Sa. Gate, para Sangate, Bodhi, Swaha. Relajamos la mente, relajamos las emociones. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Cristo, Ranti, O, Atilus, Atilus, Atilus. Conciliáis sueño, conciliamos sueño todos. Sin dormir, nos centramos en la vigilia. Y nos vamos a concentrar en desprogramarnos en cuanto a riqueza, a prosperidad. Desprogramar nuestras falsedades que está dentro, pues, y programarnos hacia la real riqueza, prosperidad, éxitos, triunfos. Entramos en meditación de formateo. Vamos a ir revisando esas ideas entre 0 y 7 años, 7 y 14 años, de todas las falsedades que nos metieron y sellaron en estos centros de la máquina humana en cuanto a riqueza. Entonces, ahí si viviste en una casa no extraordinaria, estás programado para la pobreza y para tener una casa a ti mismo. Con el ejemplo de vida quedó sellado eso adentro, lamentablemente. La gente que te rodeó no tenía carros o no tenía extraordinarios carros, estás programado para tener ese mismo tipo de carro. No eran buenos negociantes, no eran prósperos, no sabían hacer negocios, estás programado por lo mismo. Y luego en tus negocios tendrás píos, deudas, fracasos. Está todo allí adentro en esos centros. Vamos a revisar todo aquello, continuamos. Anda allí a la parte religiosa, que es lo más exaltado, pero que falsamente, con su ego, con su falsa personalidad, pusieron un falso sistema que quieren inyectarlo a la parte religiosa y programan falsamente a todos sus fieles y líderes. Entonces te dijeron que no hay que tener dinero porque es pecado, falsedad, falso, errado, totalmente. Entramos en meditación de formación, a revisar todas estas ideas falsas que ha sido sellado allí pues en los centros. Continuamos. Ya despejado todo aquello, pedimos al ser al Cristo, a la Madre Divina, al Divino Daimon, a las energías del mundo mental, astral, a Dios y manifestado, que desintegren todas estas efigies mentales y estas telequidoras,
y falsos sellos que estén en estos 5 centros de la máquina humana. Que se desintegren esos hombres viejos y esas falsas personalidades. Mantra que una nueva programación nos vamos a instalar en todos estos centros. Entonces, imagínate allí, si siente vivir en una mansión próspera, estos medios de transporte impresionantes, los que hay aquí en este planeta y los de otros mundos. Siéntelos, vívelos, programa tu centro emocional hacia el bienestar, un buen sentido, positivo sentido. Programa tu centro intelectual hacia tu casa real, tu casa mansión. Vive bien, come bien, disfruta de la vida, vístete bien, vais programando todo aquello. Vais allí instalando un real Dios, millonario, elevado a la potencia infinita, millones de universos, galaxias, planetas. La abundancia de la Madre Virgen Naturaleza Superior, mira toda esa riqueza que da luz día a día para comer, todo lo que veis sobre la faz de la tierra, emerge de la Madre Virgen Naturaleza Superior, la Madre Virgen Tierra, y ahí te volverá. Programas ahí riqueza, un real Cristo, heredero de la energía universal, un Maestro Jesús el Cristo que puede hacer oro y diamante con su alquimia, que tiene el elixir de la medicina universal, de la larga vida, el movimiento perpetuo. Instalas allí un Dios Ra, con toda su fortuna, su prosperidad, y también con su vida espiritual. Instalas allí, que si tienes mucha prosperidad económica, pues, por medio de la ley de causa y efecto, a dárselo a los pobres, para que te generes un architar de los cielos, y vivas toda la vida bien, con ojos, pies, dientes, salud, amor, y sigas teniendo más prosperidad, y sigas dando más a las demás personas. Continuamos. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido y que todo esto se cumpla en lo físico, en lo interno, con la misericordia de la ley divina y el aval de Dios manifestado y manifestado. Nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual, porque Dios está con nosotros y así lo queremos. Si tenemos salud, si tenemos paz, si tenemos amor, así es y hecho está. Los ojos con una tic. Esto ha sido, compañeros y compañeras, hoy Renate Trevis, en esta cámara básica que hemos visto pues este tema 6 acerca de la máquina humana. Muchísimas gracias. Atentamente, la Academia Renate Trevis, la Academia Láctea de Noche Lucier, Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta. Podéis tú seguir los cursos también online, entrar a nocivaltraining.es.tn y luego se dirige a los links de Facebook y pide después entrar a los grupos ya en Messenger para comunicarnos en vivo y que siga toda esta primera cámara y se pesca a sí mismo en estos 23 temas. Paz diferencial, atentamente su chef instructor.